Bienvenidos queridos oyentes, en este episodio les hablaremos sobre el tema del reformismo al contrarreformismo militar ocurrido en los años de 1972 a 1982 y es un placer para nosotros que nos escuches en este momento, esperando que prestes la mayor atención posible. Somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras, sección 0902, en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Me presento, mi nombre es Cintia Verde y me encuentro acompañada de mi compañera Cecia Soriano. ¿Quieres disfrutar de la experiencia de aprender y compartir sobre la historia de nuestra queridísima Honduras? Te invitamos con el mayor de los gustos que nos acompañes en este nuevo espacio de aprendizaje. En este nuevo episodio nos enfocaremos en hablar más a fondo sobre el tema y despejar algunas dudas que tienen presentes para lograr un mayor entendimiento respecto al tema, describiendo lo sucedido en el año de 1972 y 1982. Como ya lo habíamos dicho, el día de hoy hablaremos sobre el tema del reformismo al contrarreformismo militar ocurrido en los años de 1972 a 1982. El reformismo fue la culminación de la historia con la llegada de las compañías bananeras ocurrido en el año de 1899 y sus consecuencias sociales. El contrarreformismo fue el movimiento de la reforma que reaccionó en contra de este. Oswaldo López Arellano fue un militar y político hondureño que fue jefe de Estado en 1963 a 1965 durante 2 años y fue presidente de la República en 2 ocasiones, en 1966 a 1971 y en 1972 a 1975. Durante su primer gobierno se crearon muchas instituciones reconocidas en la actualidad, como por ejemplo el Centro Técnico Hondureño Alemán, la finalización del Hospital Escuela y la fundación del Banco de los Trabajadores. Se creó un plan de unidad nacional, iniciativa propuesta por los partidos políticos por él mismo. Es necesario tomar en cuenta que un gobierno militar es un tipo de gobierno en el cual el Estado está controlado por militares o ramas del ejército. Por lo general, los gobiernos militares llegan al poder de forma excepcionales, ya que en la redacción de una crisis de un gobierno, tomándolo en un sitio como por el golpe de Estado, por diversos motivos, o no ser que se trate de sociedades militares. Al principio las Fuerzas Armadas intervienen en la vista política del país con el fin de poner orden en las casas y después continuar ejerciendo el poder a nombre del. También hay que considerar, Cecia, que eran tiempos en que se soplaban vientos reformistas y nacionalistas en América Latina. Inclusive, en Panamá había surgido la figura del general Omar Torrijos, el cual era un artífice del Tratado de Torrijos-Carter en el año de 1977 y devolvería la soberanía del Canal de Panamá de este país en el año 2000. Para Posas, este gobierno representaba una variedad de fuerzas sociales, de organizaciones obreras y del empresariado de moderno, empresariado que también incluía a la parte norteña, el sindicalismo social, cristianismo, los comunistas y también los sectores del Partido Liberal, y los cuales en años distintos también formaban parte de aquellos grupos sociales incluidos por estos sectores. Las principales características de este gobierno son el crecimiento militar del Estado y las luchas de sectores populares y grupos empresariales nacionales por ampliar su espacio de participación política y social. Además, aparecen nuevos partidos políticos. Se presentan 6 gobiernos militares que se explicarán, los cuales son: el primero, Junta Militar de 1956 a 1957. Gobierno de López Arellano de 1963 a 1962. Segundo gobierno de López Arellano, 1972 a 1975. Gobierno de Juan Alberto Melgar Cortés, de 1975 a 1978. Gobierno
de junta militar de 1978 a 1980. Gobierno provisional de Policarpio Paz García de 1980 a 1982. Y la pregunta que a muchos aún nos tiene con la duda es por qué Honduras se convirtió en un aliado fundamental con Estados Unidos, pues en la década de 1980 la Guerra Fría está más arraigada en todo Centroamérica. En Honduras, ya que existían clases revolucionarias, se conocieron levantamientos en Guatemala, la Guerra Civil del Salvador estaba a su apego y en Nicaragua habían ganado la revolución. Todo esto en situaciones económicas y políticas que no le convenían a Estados Unidos, por lo que necesitaban un aliado, y qué mejor aliado que Honduras para realizarlo, ya que le beneficiaba debido a su ubicación geográfica y sobre todo que vivía sobre un régimen militar más fácil de conquistar. Todo esto beneficiándole al mismo tiempo para poder operar en sus propósitos militares, ideológicos y económicos, tomando como ejemplo la contrarrevolución nicaragüense patrocinada por Estados Unidos de América y apoyada por Honduras. El día de hoy es indiscutible no identificar una alianza entre ambos porque se observa tanto lo comercial, tanto lo político, mencionado también que siempre necesitamos del convencimiento de Estados Unidos para cualquier acción, siendo una alianza de conveniencia para Estados Unidos y algunas clases sociales de Honduras. Nacional de Desarrollo. El 10 de enero de 1974, por decreto número 103, se crea el CODEFOR, la Cooperación Hondureña de Desarrollo Forestal. El 30 de diciembre de 1974 se emite la Ley de Reforma Agraria. El objetivo a largo plazo del plan consistía en la ampliación del mercado interno. El objetivo a corto plazo era la paralización de las luchas campesinas. Dentro de los objetivos tenemos asegurar un nivel de ingreso adecuado para la población, disminuir el desempleo, mejorar la calidad de vida en áreas rurales, mejorar los medios de producción, racionalizar la explotación de recursos minerales, modernizar la industria nacional, lograr que el país reciba más beneficios de exportación y fortalecer la economía del país frente al mercado nacional. El día de hoy la pregunta de reflexión es: ¿qué pasó en la caída del gobierno? Respondiendo a tu pregunta, Cecia, tenemos como primer punto que Melgar, deseoso de seguir en el poder, intentó vertebrar un movimiento político con el apoyo del Partido Democrático Cristiano, el Partido de Innovación y Unidad PINO y grupos pertenecientes al Partido Liberal. Como segundo punto tenemos también que los militares conservadores incluyeron al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y le enviaron un memorando al gran Melgar diciéndole que estas medidas que se tomaron para reformar y orientar el gobierno no fueron aplicadas. También como tercer punto tenemos que con la salida de Melgar del gobierno se considera el final del ensayo reformista. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que se lleven un pedacito de nuestra historia con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Historia de Honduras.